Bienvenidos a Mafia Sin Máscaras, el canal donde desentrañamos los secretos más oscuros del crimen organizado. Hoy te traemos una historia impactante, un relato que muchos temen contar, pero que tú podrás conocer aquí de primera mano. El hijo de uno de los narcotraficantes más poderosos de todos los tiempos, Joaquín El Chapo Guzmán, está pagando un precio muy alto por ser quien es. Pero, ¿qué ocurre dentro de las murallas de la prisión donde está recluido? ¿Qué pasa cuando tu apellido es sinónimo de poder, pero también de peligro? Quédate con nosotros para descubrir la verdad detrás de los muros, los secretos que no se cuentan y la lucha diaria por la supervivencia de quien lleva una carga más pesada que una simple condena. Pero antes, si eres nuevo en nuestro canal, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Aquí en Mafia Sin Máscaras tenemos contenido exclusivo que te llevará a los rincones más oscuros del crimen organizado. Así que no pierdas tiempo y haz clic en el botón de suscripción. El hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, conocido también por su apodo El Ratón, ha sido el protagonista de una serie de sucesos que han dejado una marca profunda en la historia reciente del narcotráfico. Desde su detención hasta su encarcelamiento en una de las prisiones más temibles del mundo, la historia de Ovidio refleja tanto el poder del cártel de Sinaloa como las complejidades de la lucha contra el crimen organizado. Ovidio Guzmán López creció en un entorno donde la violencia y el poder y las riquezas eran el pan de cada día. Hijo del legendario narcotraficante El Chapo, quien fue líder del cártel de Sinaloa, Ovidio estuvo rodeado desde temprana edad por el lujo y la protección proporcionados por el imperio criminal de su padre. La vida de Ovidio, sin embargo, no fue solo un camino de riquezas y privilegios, sino también una existencia marcada por el peligro constante. Los cárteles rivales, las fuerzas de seguridad y las autoridades siempre estuvieron a la caza de los líderes del cártel de Sinaloa, y Ovidio no estuvo exento de esa constante amenaza. A lo largo de su vida experimentó las complejidades del narcotráfico y las tácticas de supervivencia dentro de una familia involucrada en el crimen organizado. El auge de Ovidio en el cártel de Sinaloa comenzó después de la captura de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, en 2014. Tras este evento, Ovidio no solo asumió un rol más relevante dentro de la organización criminal, sino que se convirtió en uno de los hombres más buscados del mundo, pues su capacidad para operar de forma estratégica y su habilidad para manejar los hilos del tráfico de drogas lo convirtieron en un objetivo prioritario, tanto para las autoridades mexicanas como para las estadounidenses. A lo largo de los años, el cártel de Sinaloa continuó siendo una de las organizaciones más poderosas en el tráfico de drogas a nivel internacional, y Ovidio Guzmán desempeñó un papel esencial en la consolidación de su poder. La vida de Ovidio en el cártel de Sinaloa fue todo menos tranquila. Desde sus primeros años trabajando al lado de su padre, Ovidio fue clave en el crecimiento y expansión del narcotráfico. No solo manejaba grandes operaciones de distribución de drogas, sino que también estaba profundamente involucrado en actividades de lavado de dinero y extorsión. Estos delitos no solo ayudaron a financiar la operación del cártel, sino que también le otorgaron un control importante sobre las actividades criminales en diversas partes de México y Estados Unidos. Durante este tiempo, Ovidio fue apodado El Ratón, un nombre que no solo refleja su astucia, sino también el temor que infundía en aquellos que lo enfrentaban. Sin embargo, el 17 de enero de 2023, Ovidio fue arrestado en Culiacán, Sinaloa, en una operación que marcó el inicio de su caída. Esta detención fue el resultado de un largo proceso judicial impulsado por las autoridades estadounidenses, quienes lo habían incluido en su lista de los más buscados debido a sus delitos, que incluían el tráfico de estupefacientes, además del lavado de dinero. A partir de este momento, su destino cambiaría radicalmente, pasando de ser uno de los hombres más poderosos del mundo criminal a un prisionero de las autoridades federales de los Estados Unidos. Tras su extradición, Ovidio Guzmán fue recluido en el centro penitenciario United States Penitentiary Administrative Maximum Facility, un establecimiento de máxima seguridad en Colorado, conocido por su estricta custodia y su enfoque en el aislamiento de los reclusos.
Este centro es considerado uno de los más seguros del mundo, un lugar diseñado para mantener a los reclusos en un aislamiento casi total, limitando drásticamente cualquier tipo de contacto con otros prisioneros. La cárcel fue creada en 1994 y ha alojado a algunos de los criminales más peligrosos del mundo, desde terroristas hasta líderes de organizaciones criminales. El hecho de que Ovidio fuera trasladado a esta prisión refleja la gravedad de los cargos en su contra y la necesidad de mantenerlo bajo una vigilancia constante. En United States Penitentiary Administrative Maximum Facility, los reclusos están confinados en celdas construidas completamente de hormigón, con solo una pequeña ventana que permite la entrada de algo de luz natural. Las celdas son extremadamente simples, equipadas solo con lo necesario: una cama, un escritorio y un taburete. Las horas de recreo son limitadas y los prisioneros tienen poco o ningún contacto con otros seres humanos. En el caso de Ovidio Guzmán, su tiempo dentro de la prisión está marcado por una rutina estricta, donde la seguridad es la prioridad absoluta. Las celdas están rodeadas por una serie de medidas de seguridad, incluyendo puertas de acero reforzado, cámaras de vigilancia y sistemas de detección de movimiento, que aseguran que los reclusos permanezcan bajo control las 24 horas del día. La vida en este centro penitenciario está lejos de ser cómoda. Los reclusos pasan casi todo el día en sus celdas, con pocas oportunidades de interacción social. La comida se entrega a través de una ranura en la puerta, limitando aún más cualquier tipo de contacto humano. Aunque Ovidio puede acceder a algunas actividades recreativas como deportes o manualidades, estas son muy limitadas, con solo unas pocas horas de esparcimiento durante la semana. Esta vida de aislamiento extremo es una forma de castigo, diseñada para evitar cualquier intento de fuga o disturbios dentro del complejo penitenciario. Para alguien como Ovidio Guzmán, acostumbrado a la vida de poder y a la influencia que ejercía sobre el cártel de Sinaloa, este régimen de aislamiento representa un cambio drástico en su estilo de vida y un recordatorio de las consecuencias de su involucramiento en el mundo del crimen. Además de las estrictas condiciones de vida de la prisión, la seguridad de ADX Florence también es un factor clave en el tratamiento de Ovidio. La prisión se encuentra en una ubicación remota en Colorado, lo que aumenta su seguridad y dificulta cualquier intento de rescate o fuga. El personal de seguridad está altamente capacitado y las instalaciones están rodeadas por una serie de barreras físicas, como alambradas con cuchillas y patrullas de agentes fuertemente armados. Estas medidas aseguran que el escape de un prisionero como Ovidio sea prácticamente imposible. No te vayas aún. La historia de Ovidio Guzmán y su situación en prisión sigue dando mucho de qué hablar. La batalla legal de Ovidio Guzmán continúa desarrollándose con una serie de giros y complicaciones que reflejan las tensiones inherentes entre la justicia y el crimen organizado. Al ser uno de los hijos del temido El Chapo Guzmán, Ovidio no solo enfrentaba los cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero, sino también una presión internacional que comprometía el futuro del cártel de Sinaloa. El hecho de que este proceso judicial tuviera lugar en los tribunales de Chicago, en el Distrito Norte de Illinois, lo convirtió en un asunto de relevancia no solo para México y Estados Unidos, sino para todo el mundo. El caso de Ovidio Guzmán se convirtió en un campo de batalla legal en el que los fiscales y los abogados defensores libraron una guerra de argumentos y evidencias. La fiscalía se encargó de presentar pruebas de la implicación directa de Ovidio en el tráfico de metanfetaminas, cocaína y otros estupefacientes a gran escala, describiendo las complejas redes de distribución que había orquestado a lo largo de los años. La violencia ha sido una constante en México, especialmente en las regiones donde el narcotráfico ha dejado una huella imborrable. Los episodios más sangrientos y visibles del conflicto entre el gobierno mexicano y los cárteles de la droga no solo se reflejan en las cifras de víctimas, sino también en las cicatrices emocionales y psicológicas que quedan en los habitantes de las ciudades donde la violencia alcanza su punto más álgido. Los edificios destrozados, las calles vacías y la constante sensación de miedo son solo una parte de la amarga realidad que enfrentan muchas comunidades en el país. Entre las ciudades más afectadas se encuentran Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, que ha sido escenario de algunos de los enfrentamientos más dramáticos y mediáticos entre los cárteles de la droga y las fuerzas del orden.
El famoso incidente de la liberación de Ovidio Guzmán López en 2019 se convirtió en un punto de inflexión en la guerra contra las drogas en México. Ovidio fue arrestado en Culiacán, pero debido a un feroz ataque armado por parte de los sicarios del cártel, el gobierno mexicano tomó la decisión de liberarlo para evitar más muertes y caos en la ciudad. Esta medida, aunque pragmática desde un punto de vista de seguridad inmediata, fue interpretada como una rendición ante el poder de los cárteles y generó un aluvión de críticas tanto dentro como fuera de México. Las repercusiones de este evento fueron profundas y se extendieron mucho más allá de las fronteras de Culiacán. La imagen de un gobierno que no pudo mantener el control frente a un grupo criminal tan poderoso erosionó la confianza en las autoridades y reveló las complejidades y vulnerabilidades del Estado mexicano frente al narcotráfico. La liberación de Ovidio Guzmán dejó al descubierto la enorme influencia que los cárteles de la droga tienen en varias regiones del país, tanto a nivel político como social. En muchos sectores se comenzó a cuestionar si el gobierno mexicano tenía la capacidad para derrotar a los cárteles o si, por el contrario, la lucha contra el narcotráfico era una batalla perdida de antemano. Para los cárteles, la liberación de Ovidio no fue solo una victoria simbólica, sino una clara señal de su poderío. El cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de los Guzmán y otros aliados clave, había demostrado una vez más que su influencia no solo era territorial, sino también política. Esto se manifestó no solo en los ataques a las fuerzas del orden, sino en su capacidad para influir en las decisiones del gobierno y lograr lo impensable, la liberación de uno de sus líderes más importantes, que estaba bajo arresto por cargos de narcotráfico y otros delitos graves. Este tipo de actos no solo refleja la violencia y el caos inherentes al narcotráfico, sino también la corrupción y la falta de control de las autoridades en algunas áreas. La batalla en Culiacán puso de manifiesto que la lucha contra el narcotráfico en México no se limita solo a un enfrentamiento entre el gobierno y los cárteles. La guerra contra las drogas también involucra cuestiones sociales, económicas y políticas mucho más profundas. Las comunidades afectadas por la violencia y el narcotráfico no solo enfrentan la amenaza directa de los grupos criminales, sino también la descomposición de las estructuras sociales que alimentan estos problemas. El tráfico de drogas, la pobreza extrema, la falta de educación y el debilitamiento del Estado de Derecho son factores que se entrelazan y perpetúan un ciclo de violencia y crimen organizado. Por otro lado, la liberación de Ovidio Guzmán también tuvo implicaciones para el cártel de Sinaloa y su liderazgo. Durante años, el cártel había operado bajo la figura de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más poderosos y peligrosos del mundo, hasta su captura y extradición. Tras su arresto, los hijos de El Chapo, conocidos como los Chapitos, tomaron las riendas del cártel de Sinaloa y rápidamente consolidaron su poder. Iván, Alfredo, Joaquín y Ovidio Guzmán no solo se encargaron de las operaciones del cártel, sino que también se vieron involucrados en la expansión de sus actividades criminales, incluyendo el tráfico de drogas como fentanilo, una de las sustancias más letales y destructivas en la actualidad. La situación es aún más alarmante cuando se considera la magnitud de las redes de narcotráfico que operan en la región. El cártel de Sinaloa, bajo los Chapitos y otros líderes del narcotráfico, ha logrado infiltrarse en todos los niveles de la sociedad, desde las comunidades locales hasta las esferas más altas del poder político y económico. A lo largo de esta serie de eventos ha quedado claro que la lucha contra los cárteles de la droga y la violencia en México es una tarea titánica, llena de desafíos y obstáculos. La liberación de Ovidio Guzmán en 2019 fue solo una de las muchas manifestaciones de un conflicto que afecta a todo el país y que se extiende mucho más allá de las fronteras nacionales. Mientras tanto, las familias y las comunidades siguen pagando el precio de una guerra que parece no tener fin. La vida de Ovidio Guzmán está lejos de ser sencilla. Cada día es una lucha constante por sobrevivir. Pero al final la pregunta es, ¿logrará escapar de las sombras de su apellido o será el precio de su linaje demasiado alto? La respuesta es más compleja de lo que imaginas, y es que la guerra no se acaba tan fácil. Las secuelas de ser parte de una de las familias más poderosas del narcotráfico siguen siendo una amenaza constante, tanto dentro como fuera de la prisión.
Recuerda suscribirte y activar la campanita si quieres saber más sobre este tipo de historias que no encontrarás en ningún otro lugar. En Mafia sin Máscaras seguimos desvelando secretos y revelando los lados oscuros del crimen organizado. Nos vemos en el próximo video.